El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se producen en el interior de las células de un organismo mediante los cuales los nutrientes se transforman. Estas reacciones están catalizadas por enzimas específicos. La ruta metabólica es una secuencia ordenada de reacciones en las que el producto final de una reacción es el sustrato inicial de la siguiente, y los compuestos intermedios de la ruta se denominan metabolitos. Hay dos tipos de rutas. Las lineales, cuando el sustrato de la primera reacción es diferente al producto final de la última reacción, y la cíclica, cuando el producto de la última reacción es el sustrato de la siguiente reacción. El anabolismo tiene dos funciones. Uno, fabrica sus propios compuestos a partir de los nutrientes que estarán utilizados para crear sus estructuras o para almacenarlos como reserva, que esto es lo que ocurre en el anabolismo. El anabolismo es un conjunto de reacciones metabólicas mediante los cuales, a partir de compuestos sencillos, se sintetizan moléculas más complejas. Se caracteriza por ser una reacción de reducción en la que se ganan electrones, son hidrogenaciones, y en la que se requiere un aporte energético. La otra finalidad del metabolismo es obtener energía química que puede ser utilizada por la célula y que almacena en forma de ATP. Al conjunto de procesos que engloba esta función se le denomina catabolismo. El catabolismo son una serie de reacciones oxidativas mediante las cuales los compuestos orgánicos complejos ricos en energía se degradan transformándose en otros compuestos más sencillos con menos energía. Esta energía se almacenará en forma de ATP y será utilizada por el organismo para realizar actividades. Hay dos tipos de procesos catabólicos que se diferencian en el grado de oxidación del sustrato y de cuál sea el aceptor final de los electrones. Uno de ellos es la fermentación, en la que la oxidación del sustrato es incompleta y por ello, como producto final, se obtiene un compuesto orgánico y dependiendo de este compuesto orgánico será una fermentación láctica o alcohólica. Este proceso, el aceptor final de los electrones, es un compuesto orgánico y por ello no es necesaria la presencia del oxígeno. El otro proceso es la respiración celular. En este proceso el sustrato se oxida completamente, convirtiéndose en compuestos inorgánicos. El ATP se obtiene por la fosforilación oxidativa y el aceptor final de los electrones que se desprenden estas oxidaciones es un compuesto inorgánico. Dependiendo de este compuesto inorgánico puede ser una respiración anaerobia, en el que el aceptor final de los electrones no es el oxígeno, sino otros compuestos inorgánicos, y por ello no es necesario el oxígeno, o la respiración aerobia, en el que el aceptor final de los electrones es el oxígeno que se reduce a agua. Dentro de la respiración aerobia encontramos el catabolismo de los glúcidos, que es el conjunto de reacciones oxidativas mediante las cuales los glúcidos se degradan, transformándose en otros compuestos más sencillos, liberando la energía que contienen. En el catabolismo de los glúcidos se diferencian varias etapas. La glucólisis, que es la primera etapa en la que la glucosa se degrada a ácido pirúvico, y este ácido pirúvico puede seguir dos caminos dependiendo si las condiciones son aerobias o anaerobias. Si las condiciones son anaerobias, sigue la vía fermentativa, y si las condiciones son aerobias, sigue la vía de la respiración celular. Y en condiciones aerobias, este último caso, se diferencian dos etapas, que es el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. La glucólisis es una ruta metabólica anaerobia que se realiza sin la necesidad de oxígeno y tiene lugar en el hialoplasma. Consiste en la secuencia de reacciones catalizadas por enzimas específicos mediante los cuales la glucosa se degrada, transformándose en dos moléculas de ácido pirúvico y desprendiéndose dos moléculas de ATP y dos moléculas de NADH. En la glucólisis se diferencian dos etapas, que son la etapa preparatoria o de activación y la etapa de degradación. El ácido pirúvico entra a la mitocondria y experimenta una descarboxilación oxidativa en la que se transforma en un ácido acético y una molécula de dióxido de carbono. En esta reacción el pirúvico se oxida a acético y un NAD+ se reduce a NADH más H+. El ácido acético se une a una molécula de coenzima A formando acetil-CoA. El acetil-CoA es la molécula que se incorpora al ciclo de Krebs, que se puede definir como la ruta metabólica en la cual se oxida una molécula de ácido acético a estados de dióxido de carbono, obteniéndose nucleótidos reducidos y ATP. El ciclo comienza por la condensación del acético con una molécula de ácido oxoacético de 4 átomos de carbono para dar lugar a una molécula de 6, que es el ácido cítrico. El ciclo continúa con una serie de reacciones químicas en las que se liberan 2 dióxidos de carbono, una molécula de ATP, 3 NADH más H+, y un FADH2, y al final del ciclo se regenera el oxoacético.
La cadena transportadora de electrones se localiza en las células eucariotas en la membrana mitocondrial interna y en las bacterias en los mesosomas. Está formado por proteínas a través de las cuales se transportan los electrones que se han liberado en oxidaciones anteriores hasta el oxígeno molecular, que es el aceptor final. Se agrupa formando 3 complejos enzimáticos, el complejo 1, el complejo 2 y el complejo 3. Los 3 complejos están colocados en la cadena según su potencial redox, de menor a mayor potencial, y los electrones van pasando de unos transportadores a otros mediante reacciones de oxidorreducción. Por un lado encontramos la hipótesis quimiostática de Michel, que dice que la energía liberada en el transporte de los electrones se utiliza para bombear H+ desde la matriz hasta la interfaz intermembrana, y este bombeo se realiza a través de transportadores que se encuentran en los complejos 1, 2 y 3. La membrana mitocondrial interna es impermeable a los H+. Por ello se acumula en el espacio intermembrana y esto da lugar a un gradiente de H+ entre el espacio intermembranal y la matriz. Y esto genera una fuerza sobre los H+, que los hace volver a la matriz a través de unos complejos que se denominan antipesintetasas que hay en la membrana. Y este flujo de H+ a favor de gradiente a través de los complejos libera energía que aprovechan dichos complejos para fosforilar ADP y sintetizar ATP. Y a este proceso se le denomina fosforilación oxidativa.